Bienvenidos a la clase de hoy. Como siempre, iniciamos con terminología médica. A ver, entonces directamente hígado. A ver, hígado, ¿se acuerdan qué era? Pueden comentarlo o pueden mencionarlo. Hepato. Ya, excelente, hepato. Ya, hepato, muy bien. Siguiente, ya, muy bien. Hepato, excelente, hepato. A ver, siguiente. Laringe es Laringo. laringo, muy bien. Laringe es laringo, excelente. A ver, boca, Oro. oro, ya, porque está relacionado con la cavidad oral, por eso también tiene ese prefijo oro, ¿verdad? Lo que les encanta a los dentistas, la salud oral. Brazo, Braqui. braqui, muy bien. Está justamente relacionado a toda la región. Por eso, por ejemplo, en el caso de los músculos del brazo, justamente, a ver, relacionado con el brazo, a ver, tengo una muñequita aquí. Ya, en la región del brazo, justamente este prefijo se utiliza, braqui, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de los músculos, directamente están, por ejemplo, hay diferentes planos, tanto en el plano, hay un grupo muscular anterior y un grupo muscular posterior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el grupo muscular anterior están el coracobraquial y el braquial. ¿Se dan cuenta? Siempre están relacionados con braqui. Y por ejemplo, en el plano más superficial está el músculo que a todas las chicas nos gusta, ¿verdad? El bíceps braquial. Ya, y justamente tiene ese prefijo, braqui, porque hace referencia al brazo. Lo mismo pasa con la parte posterior del brazo, que es justamente donde está el músculo tríceps braquial. Por eso es como si fuera su apellido, digamos, de la región a la que corresponde. Por ejemplo, hay un músculo igual bíceps, pero también que justamente está en el muslo, ¿ya? Entonces, por eso es importante decir bíceps braquial, porque hay un bíceps femoral, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vámonos a otro. Oído es Oto. otro, muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, ya conociendo más prefijos, coloco, digamos, la palabra justamente otorrino laringólogo. ¿Eso qué significa? Oído, nariz y laringe. Ya, por ejemplo, esto es oído, muy bien, rino, nariz y laringo de laringe, ¿verdad? Y esto de logos o, eh, por ejemplo, vienen ya más de parte de estudio, ¿no ve? Estudio o tratado, o logía, ¿no ve? Logía, logos, ¿ya? A ver, entonces, muy bien. Glándula, ¿qué será glándula? ¿Se acuerdan? A ver en los comentarios, los demás no están participando, muchachos. Solo su compañera Cintia. Glándula es un poquito complicado, ¿ya? Pero justamente glándula es adeno, ¿ya? Adeno. Muy bien, Cintia, muy bien. Ya entonces, adeno. Todo lo que tenga ese prefijo estamos refiriendo a una glándula. Por ejemplo, hay justamente un sufijo que hace referencia a enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, enfermedad, ¿no ve? Entonces, enfermedad, ¿cuál es justamente ese sufijo?
es justamente pato o directamente patía, ¿ya? Patopatía. Si yo digo entonces una adeno y aquí le coloco adenopatía, estaré diciendo que más o menos. Si digo adenopatía. O sea, hay un sufijo que justamente significa enfermedad. Y ese sufijo es pato o patía, ¿verdad? Y si yo digo adenopatía, será Enfermedad de la glándula. muy bien, enfermedad de la glándula. Ya independientemente a qué glándula queremos referirnos, ¿no ve? Porque hay muchas glándulas en el cuerpo, ¿ya? A ver, ¿qué más? Está justamente faringe, que era faringe, que era justamente faringo, ¿ya? Faringo. Entonces, tanto laringe como faringe tienen casi prefijos similares. Para laringe era laringo y para faringe es faringo. De esto se pueden acordar, ¿ya? A ver, ¿qué tal este órgano? Vaso, que justamente está dentro de la cavidad abdominal, ¿ya? A ver, vaso. ¿Alguien se acuerda? Bueno, este es un término nuevo, por ejemplo, recién lo estamos viendo. Angio. No. Por ejemplo, el otro vaso es justamente el vaso que has dicho, es así. Vaso. Este vaso sí es ángel, porque hace referencia a las arterias, ¿ya? Pero en cambio, este vaso con B grande y Z es diferente. En este caso es un órgano del sistema inmune, se encarga más que todo de proporcionar o ayudar o capacitar a las células del sistema inmune. ¿Y qué más? También justamente se encarga de recepcionar a los eritrocitos ya en su última fase, ya a los glóbulos rojos. Entonces, directamente una de las funciones del vaso está relacionado con el sistema inmune y como está en la parte terminal de los eritrocitos para absorber justamente ya lo último que queda, nos dice que es el cementerio de los eritrocitos. Así es considerado el vaso. Es como si todos los eritrocitos fueran ahí a morir, ya los más viejitos, ¿ya? Entonces, vaso significa es pleno, ¿ya? Es pleno. Ese prefijo. ¿Qué tal párpado? Palpebra. No, pero sí hasta cierto punto podría ser pártebra, ¿verdad? Pero eh, Blefar. ya justamente, pero el prefijo más característico es blefar, ¿ya? Blefar. Por eso les decía, digamos, ¿se acuerdan? El prefijo, el sufijo para inflamación. Itis. Muy bien, es itis, ¿no ve? Entonces, si yo digo blefaritis, vamos aquí lo aumento una itis, Inflamación del párpado. ya justamente es inflamación del párpado. ¿Cuándo, por ejemplo, se inflama nuestro párpado?
cuando nos da cierta conjuntivitis, por ejemplo, ¿ya? Conjuntivitis, por ejemplo, ¿qué creen que significa? Es la inflamación de la conjuntiva. Todavía no hemos llevado globo ocular, pero justamente esa conjuntiva es la parte más externa, es justamente la porción del ojo del globo ocular que está en contacto con la parte exterior, ¿ya? Y por eso es fácil que se contamine o se llegue, digamos, a inflamar por digamos, más que todo por una colonización de bacterias. Porque qué tal ustedes agarran sus manos y directamente se tocan la cara o los ojos, ¿no ve? Con la mano sucia. Por eso es importante siempre lavarse las manos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una conjuntivitis podría estar relacionado con una blefaritis. Hay otro prefijo también que, a ver, a modo de un dato curioso, que justamente es, a ver, espasmo. Espasmo es justamente una contracción involuntaria, ¿ya? Contracción involuntaria. Entonces, si yo digo, por ejemplo, em, pam, 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 si yo digo blefaroespasmo, ¿qué creen que estoy diciendo? Así, blefaroespasmo. ¿Qué creen que signifique? Si espasmo es una contracción involuntaria y blefar, ¿qué era? Blefar, ¿qué era, muchachos? Párpado. Párpado. Entonces, si yo digo blefaroespasmo, estoy diciendo que hay una contracción involuntaria del párpado y es justamente el tic en el ojo. Bueno, no sé a qué grado de estrés habrán estado sometidos ustedes, pero por ejemplo yo he estado sometida a mucho estrés y lo que pasa es que es como que te tiembla el ojo. Ese tic, 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 sientes que se mueve, ¿no ve? Tanto, por ejemplo, el párpado superior o la región del párpado inferior. Sientes como que tic, 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 que así se empieza a mover, ¿ya? Y ese es un blefaroespasmo, una contracción involuntaria de párpado, ¿ya? Y ese tic, ¿ya? Que justamente nos da cuando nosotros estamos muy, muy estresados, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí con los datos interesantes. Ahora sí, vámonos a nuestro tema, que es justamente osteología de la cabeza. Soy la doctora María Teresa Reorozco y el día de hoy pues vamos a continuar con este tema, ¿ya? Habíamos hablado justamente de la cabeza ósea. Hemos dicho que está constituido por un cráneo que justamente hace la forma de la bóveda craneal y también por los huesos de la cara, ¿verdad? En este caso, el cráneo hemos dicho que justamente una de sus palabras en relación a etimología, ¿se acuerdan qué significaba cráneo? Cráneo. La cáscara de la nuez. De la nuez. No, la cáscara. No, ese era el núcleo. El núcleo no es, ¿ya? Pero gracias por participar. Está cerca ya. Justamente cráneo es casco, ¿ya? Casco. Si se dan cuenta, sí hace como un casquito y protege. ¿Cuál es la función? Hemos dicho proteger al encéfalo, ¿verdad? Que es el principal, uno de los órganos principales del sistema nervioso central. Hemos dicho, ¿verdad? Que el sistema nervioso central pues contenía tanto
El sistema nervioso central contenía tanto al encéfalo, y este encéfalo es el que contenía al cerebro. ¿Qué más era? Pam, pam, pam. Ya, cerebro. Luego, ¿qué más? ¿Nadie se acuerda, muchachos? Generalidades de anatomía. Está también el cerebelo y el tallo encefálico, ¿verdad? ¿Ya? Y a su vez, además del encéfalo, ¿qué más hemos dicho que está compuesto? Por la médula espinal, ¿verdad? Entonces, el cráneo busca proteger más que todo el encéfalo. Y al decir encéfalo ya estamos hablando del cerebro, del cerebelo y del tallo encefálico, ¿ya? ¿Qué hemos dicho con respecto a la cara? Pues que es una estructura ósea ubicada en la parte anterior, si se dan cuenta. ¿Cómo me doy cuenta de que digo parte anterior? Ahí va la pregunta. ¿Cuántos planos anatómicos tenemos? A ver, comenten muchachos. 3. Muy bien. 3 planos anatómicos. ¿Cuáles son? Sagital, coronal y transversal. Ya, el sagital divide. Derecha, izquierda. Ya, muy bien, derecha, izquierda. El coronal o también llamado frontal divide. Posterior y anterior. Ya, muy bien. Y el plano transversal por último. Superior e inferior. Muy bien, superior, inferior. Entonces, de acuerdo a los planos anatómicos que, a ver, que están representados también por o sea que están relacionados con la posición anatómica. A ver, la posición anatómica entonces, ¿cuál era? Mm, Ya, a ver, pistas, ¿no ve? Una persona que tiene que estar de pie, ¿no ve? O tiene que estar echada, recostada. De pie. Ya, de pie. Después, ¿qué más tiene que hacer? Aquí tengo una muñeca. Esta, la muñequita Con de las mi. palmas hacia adelante. Ya, de pie, con los brazos colgados hacia los lados del tronco, con las palmas hacia adelante, ya. Después, ¿qué más? Además de las palmas, se están olvidando algo. Los dedos, ¿verdad? Los dedos deben estar extendidos. Y en la parte inferior hemos dicho que justamente deben estar divididos, deben estar separados por un puño de separación o, si no, directamente talones juntos. ¿Qué es lo importante en la parte inferior? Hemos dicho que el vértice o la punta de los pies tiene que mirar hacia adelante. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, los planos anatómicos están relacionados con esta posición anatómica, ¿ya? Por eso es que sabemos que es anterior, que es posterior, de acuerdo a eso. Entonces, ya saben, muchachos, quieren dominar anatomía, necesitan saber la posición anatómica y los planos para que se puedan ubicar bien cómo describir. Ya, entonces, justamente la cara está en la parte anterior, sí, efectivamente, parte anterior,
inclusive parte inferior de la base del cráneo, ¿ya? Que justamente aloja a la mayor parte de los órganos de los sentidos, ¿verdad? ¿Qué órganos de los sentidos creen que están relacionados? A ver. A ver. Pam, pam, pam. Chicos, La vista. ya, muy bien, la vista, excelente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro órgano del sentido también tenemos? Tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Ay, perdón, no escuché. La nariz. Ya, en realidad la nariz es un órgano, el sentido sería la olfacción, ¿verdad? Muy bien, ya, pero sí, obviamente está relacionado. ¿Cuál más? ¿Qué sentido más habrá en la cara? Tacto. Sí, en realidad podemos sentir bastantes cosas con la parte de la cara. Ya, muy bien. ¿Qué más? El oído. Ya, el gusto principalmente. Porque si se dan cuenta, el oído está relacionado con el hueso. ¿Cómo se llama este huesito? Temporal. Muy bien, con el hueso temporal, porque tiene su conducto auditivo externo. Entonces, la audición estará más que todo relacionada con los huesos del cráneo y ya no estará tan relacionado con la cara, ¿ya? Pero en cambio el gusto sí está justamente en la parte de la boca, ¿verdad? Más específicamente en la lengua es donde están más papilas gustativas. ¿Ya? Entonces, por eso nos dice que aloja a la mayor parte de los órganos de los sentidos. ¿Ya? A ver, entonces haciendo un recordatorio. Hemos avanzado, por ejemplo, el temporal. A ver, o empezaremos del frontal. En relación al frontal, a ver, coloquen en los comentarios cuáles son las características más importantes del hueso frontal o qué hay o qué tiene, o qué es, o cómo es. A ver, o tal vez si quieren decirlo, también pueden participar en voz alta acerca del frontal, o con quién se relaciona, o si tiene una forma, o cuál es su posición anatómica. A ver, algo característico. Ya, diploe, muy bien, que justamente es una característica de un hueso plano, ¿verdad? Que tiene dos capas. La capa más interna es la diploe. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más, además de Omar? Forman el techo de la cavidad nasal y orbitaria. Ya, está bien, muy bien. De la cavidad nasal están relacionados con los huesos nasales, ¿sí? Pero no conforman la cavidad nasal como tal, pero sí están relacionados con la región orbital. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más que quieran decir del frontal? Tiene una porción escamosa, ya muy bien. La porción esta es justamente la que articula directamente con eh, el parietal, ¿verdad? Esta porción de tipo dentada, una sutura dentada. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna parte que se acuerden? ¿Algo más del frontal? Hemos dicho, por ejemplo, que en su parte anterior e inferior está justamente una espina, la espina nasal, que directamente se va a articular con los huesos nasales, por ejemplo. Ya, a ver, ¿qué tienen que decir entonces del parietal? A ver, ¿qué dicen? Pueden decir qué características tiene, con quiénes se articula. Mm,
A ver qué más pueden decir. Su configuración externa, en su configuración interna. A ver, los voy a ir leyendo. Muy bien, tiene 4 bordes y 4 ángulos, excelente. Entonces, si tiene 4 bordes y 4 ángulos, por eso tiene esa forma cuadrilátera, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver, su situación. ¿Dónde está situado? Justamente en la parte superior del cráneo, ¿verdad? En la forma parte como tal, de la bóveda craneal. Muy bien, a ver, ¿qué más? ¿Alguien más tiene que decir algo acerca del parietal? ¿Mm? Es un hueso par, ya, excelente, porque hay 2 parietales, ¿no? No es como el frontal. El frontal es impar. Directamente, ya, muy bien. A ver, excelente, Mariela, muy bien, Alejandra. Cintia también, muy bien, Omar. Ya, a ver, ¿qué más? Tun, 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 tun. Por ejemplo, les decía que en su configuración interna del parietal pasaba una arteria que justamente formaba la nervadura de hieras, ¿no ve? Y justamente esa arteria era la arteria meningia media, ¿ya? A ver, pasemos al hueso occipital. ¿Qué tienen que decir del occipital? ¿Dónde está situado? No sé, alguna característica importante. A ver, los leo, los voy leyendo. En el caso del occipital será un hueso par o impar. A ver, ¿qué dice Alejandra? Situado en la parte posterior e inferior del cráneo. Muy bien, es un hueso impar también. Excelente. ¿Ya? Tiene justamente un agujero, por eso les decía, ¿verdad? Tiene una O gigante, porque es el occipital. Y esa O gigante que tiene es el, ¿qué agujero? ¿Cómo se llama ese agujero? Grande, grande, grande. Agujero magno, ¿verdad? Magno o también magno. Ya es otra forma de escribirla también. Excelente, muy bien, Alejandro. Veamos al siguiente huesito, a ver el temporal. ¿Qué tienen que decir del temporal? A ver cuántas porciones tiene, con quién está relacionado. A ver. ¿Cuántos son? ¿Es uno? ¿Es dos? ¿O tres? No sé. Pam, 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 pam. ¿Qué dicen del temporal? Del hueso más temido por los estudiantes de medicina. Ay, es que de verdad tiene cisuras que son... A ver, tiene 3 porciones, muy bien. Escamosa, que es justamente esta región de aquí, que va a articular más que todo con el hueso parietal. Ya la porción mastoidea, que es esta parte, ¿verdad? Una porción gruesa que está posteriormente al conducto auditivo externo. Y por último, la porción petrosa, que más que todo abarca esta región y hacia adentro, ¿verdad? Hacia internamente teníamos lo que era como ese dragoncito. A ver, ¿qué más? ¿Qué tiene que decir del esfenoides? A ver qué forma tiene el esfenoides. ¿Se acuerdan su forma? Tiene una forma particular característica. Pam, pam, pam. A ver. Vamos, muchachos, participen, participen. ¿O no se acuerdan del esfenoides? No creo. Ya. Que es diferente, ¿verdad? Del etmoides. Por eso les decía siempre. Nombre directamente y lo primero que tenían que aprender en los huesos es el nombre. Luego les había dicho que era importante si era par o impar en el caso del cráneo. Ya, muy bien, gracias, Miley. Justamente tiene forma de
mariposa, o también otros dicen, no, yo quiero que sea como un murciélago, ya, murciélago, lo que sea, pero tiene esa forma porque tiene alas, ¿ya? Muy bien, alas mayores, alas menores, justamente es un hueso impar, ¿ya? ¿Qué tiene esta característica? Tiene bastantes agujeros, ¿verdad? Habíamos llevado en su configuración interna, o sea, en sus caras en realidad. Uy, espérenme, ya vuelvo. ¿Ya? Entonces, justamente en sus caras, ¿ya? Les decía que estaban conectadas directamente, tenían varios agujeros, como por ejemplo el conducto óptico, estaban relacionados con la fisura orbitaria superior, después había el agujero oval, el agujero redondo, el agujero espinoso, por ejemplo. Ya esas características hemos dicho acerca del esfenoides. A ver, ¿qué decimos del etmoides? Del etmoides, a ver muchachos, ¿qué tal? ¿Qué dicen del etmoides? A veces se olvidan del etmoides. No. ¿Cuál es la principal característica del etmoides? Tiene como un saliente, ¿verdad? Ese saliente que, que siempre se tiene una dirección hacia arriba, siempre debemos colocarlo de esa manera para poder estudiarlo. ¿Es qué porción del hueso? Chiquis, creo que no están repasando. Es la cresta galli, ya que justamente se va a articular, por ejemplo, con el frontal y justamente ahí van a los lados de la cresta galli justamente había una lámina cribosa, ¿verdad? Esos agujeritos que tenía que era justamente donde iba a estar el bulbo olfatorio y por donde se iba a comunicar con la mucosa, o sea, con la cavidad nasal, ¿ya? A ver, entonces, en relación a los huesos de la cara, ¿cuántos huesos de la cara tenemos? A ver, ¿cuántos huesos? Ya, su compañera dice 14, los demás están de acuerdo, no están de acuerdo, son 16, son 18, son 12, son 8, ¿están de acuerdo? Tun, tun, tun. Los comentarios, ¿qué dicen en los comentarios? ¿Sí están de acuerdo? ¿No están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Ay, no puedo ver el chat. Ya. Entonces son 14 huesos. Ya, chicos, 14. Ahorita todos en la clase deberían estar comentando. Pam, pam, pam. Son 14, son 14. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces son 14 huesos. Justamente se encuentran en la región de la cara y se dividen en dos porciones, ¿ya? Un macizo facial o mandíbula superior que abarcan todos estos huesos. Pam, 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 pam. Y una mandíbula inferior, que estaríamos hablando solamente del hueso de la mandíbula, nada más. Entonces, ellos son los que conforman los huesos de la cara. Ya hemos dicho cuántos son. 14, ¿verdad? 14 huesos. Ahora, ¿cómo están distribuidos? Por ejemplo, la mandíbula superior o el macizo facial como tal está representado por 13 huesos, ¿ya? Y la mandíbula inferior está representada solamente por un hueso, el hueso de la mandíbula, nada más. Los demás conforman el macizo facial o mandíbula superior, ya que hemos dicho que los huesos de la cara albergan a la mayoría de los órganos de los sentidos, además que también van a estar relacionados, ¿verdad? Con esos
justamente con las cavidades, ¿verdad? Por ejemplo, la cavidad orbitaria y la cavidad nasal, la cavidad bucal, ¿ya? Ahora, empecemos describiendo hueso por hueso. A ver, hueso maxilar. En este caso, en el nombre decimos que es el hueso maxilar superior, ¿verdad? ¿Cómo empezamos siempre a describir los huesos de la cabeza o sí, los huesos de la cabeza, tanto del cráneo como de la cara? ¿Cómo hemos dicho, muchachos? Primero el nombre. Ya, sí o sí el nombre. Excelente. Primero el nombre. Luego del nombre, ¿qué seguía? ¿Cuál es nuestro secreto? Justamente si es par o impar, les había dicho. Par o impar. ¿Lo ves? Importante. ¿Qué más? Después del nombre par o impar, ¿qué más? Chiquis, ¿qué está pasando? La forma. ¿Ya? La forma hemos dicho que es importante. Después de la forma, de ver qué forma tiene en realidad, recién nos vamos a situación, ¿ya? Situación que abarca con qué huesos están en relación o también en qué porción de la cara, en este caso, porque estamos hablando de los huesos de la cara, en qué porción de la cara, en qué segmento está ubicado. Nada más, esa es la situación. Y les había dicho que también es importante saber la posición anatómica, porque la descripción que hacen tanto en el Rubier como en el Latarjet como en los demás libros, todos están de acuerdo a la posición anatómica, por eso sabemos que es superior, que es inferior, que es el anterior, posterior, lateral, medial, porque todo está relacionado con esa posición. ¿Qué más hemos dicho? Y una vez que recién sabemos la posición anatómica, recién comenzamos a describir, ¿verdad? No antes. ¿Qué más hemos dicho entonces en relación a esto? Por ejemplo, en el hueso maxilar. Su nombre sería hueso maxilar superior en este caso. ¿Es un hueso par o impar? Es par, ¿verdad? Porque hay uno a cada lado. Aquí, por ejemplo, lo podemos dividir directamente. Y aquí tenemos el maxilar derecho y el maxilar izquierdo, ¿verdad? Porque digo eso porque me guío por la posición anatómica, ¿ya? ¿Qué más? Además de ser un hueso par, ¿qué forma tiene? Bueno, no tiene una forma característica como tal, entonces le ponemos que es un hueso irregular, ¿ya? ¿Qué más? ¿Dónde está situado? Justamente conforma la parte superior de la cavidad bucal y está relacionado en la parte media y anterior de la cara. También está relacionado con la cavidad nasal. ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿qué más? Ya sabemos la situación. Ahora la posición anatómica. ¿Cómo es que debemos colocar este huesito para comenzar a estudiarlo? Nos dice que hay una porción vertical como a forma de un bracito, ¿verdad? Y este bracito justamente tiene que tener la dirección hacia arriba, ¿ya? Una dirección hacia arriba. Muy bien, eso principalmente. ¿Qué más? Hay una porción del hueso que es justamente horizontal y además de esto está lleno de cavidades pequeñas y justamente estos son, ¿qué porción del hueso? Los alvéolos dentarios. Justamente alvéolo significaba pequeña cavidad. Entonces no es un término propio directamente del
pulmón, ¿verdad? Porque si se dan cuenta hay evidentemente los alveolos pulmonares, ¿verdad? Que sí son pequeñas cavidades en relación al pulmón. Pero también hay los alveolos dentarios que justamente están relacionados con los huesos, tanto el maxilar superior como el hueso mandibular. Ambos tienen justamente estas cavidades. Ya entonces nos dice directamente en relación al hueso maxilar que donde encontremos esas cavidades y la porción horizontal del hueso es que debe ir inferiormente. ¿Ya? Y justamente la cara que sea mucho más lisa debe ir externamente. Ya eso nos... ¿Qué más? Además de la posición, ya pasamos a la descripción, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos observar dos caras, una cara externa y una cara interna. Por ejemplo, ¿cuál es lo característico en la cara externa? Esta porción de aquí. Y aquí lo denomina como un proceso malar, ¿ya? Que justamente está relacionado con el hueso cigomático. Justamente el hueso cigomático también es conocido como hueso malar o hueso yugal, ¿ya? Ahorita lo vamos a explorar más al cigomático, ¿ya? Y está la cara interna que justamente tiene un seno maxilar. Aquí, por ejemplo, en este hueso hay un seno maxilar bastante amplio, ¿ya? ¿Por qué nos sirve? ¿De qué nos sirven estos senos maxilares? Justamente para quitar peso al hueso, ¿ya? Porque si fuera solidificado, todo, puro hueso, en realidad nuestro cráneo pesaría más de lo debido, ¿ya? Y tendríamos que desarrollar, no sé, un grupo muscular en la región del cuello mucho más ancho, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que la parte del seno maxilar o esta región, digamos, está relacionado con que quite peso al hueso, ¿ya? Pero se mantenga la forma y también tenga la resistencia. A ver, entonces, de una vista medial, hemos dicho que es lo más importante o representativo de esta cara interna, el seno maxilar. ¿Qué más? Ese bracito que decíamos que iba hacia arriba se denomina la apófisis frontal y justamente va a articular con el hueso frontal. ¿Quién más está relacionado? Pues una lámina en esta configuración interna hay una lámina, ¿ya? Y justamente esta lámina horizontal o esta porción horizontal es la apófisis palatina, ¿ya? ¿Qué más hemos dicho? Que justamente en su parte más inferior y en su borde externo de este huesito está relacionado directamente con las cavidades pequeñas, ¿verdad? Hay cavidades pequeñas y estos son los alveolos dentarios, que directamente es donde van a estar ocupados por los dientes, ¿ya? Justamente en la porción de la apófisis palatina hay un saliente que se dirige anteriormente, tanto superior e inferior. La parte anterior justamente se denomina espina nasal anterior y la parte inferior es la apófisis alveolar. Justamente directamente se van a relacionar porque tenemos una vista media el, con el otro hueso maxilar, ¿ya? Toda esta parte va a ser la parte que articula con el hueso maxilar del otro lado, ¿ya? Viéndolo de una vista lateral, ¿qué es lo que tenemos? Aquí justamente les decía, ¿no ve? Que hay una espina nasal anterior. Y hemos dicho que el borde externo de la parte horizontal de este hueso va a haber alvéolos dentarios, ¿verdad? Y estos alvéolos dentarios estarán directamente relacionados con los dientes. ¿Qué más hemos dicho respecto a esto?
habíamos dicho que hay justamente en esta porción un proceso malar. Y esta parte va a ser la parte que va a articular con el hueso cigomático, ¿ya? Por eso es proceso malar o la cara que va a articular con el hueso cigomático o también llamado yugal, ¿ya? Tiene tres nombres ese hueso cigomático, ¿ya? ¿Qué más? En su parte más superior vamos a observar la cara orbitaria que justamente va a conformar parte del piso de la cavidad orbitaria y justamente en su apófisis frontal, pero ya directamente con la configuración externa, nos observamos el surco lagrimal, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué está por debajo? Justamente hay un agujero y es el agujero infraorbitario, ¿ya? Con eso ya hemos descrito el hueso maxilar superior. ¿Qué hueso más tenemos? Justamente el hueso, lo que les decía, el hueso cigomático, ¿no ve? También llamado malar, también llamado yugal. Ya es importante que ustedes sepan todos sus nombres. A ver, entonces directamente, ¿cómo íbamos con esto? Primero que tenemos que saber el nombre, ¿verdad? Luego de saber el nombre, ¿qué más? Si es par o impar, Ya, muy bien. Si es par o impar, ya. Luego, la forma, muy bien, ¿qué forma tiene? Luego, siguiente, después de eso, situación, situación, luego, posición y descripción después. posición anatómica y por último la descripción. Entonces, en cuanto al nombre, tenemos tres nombres en este huesito. Puede ser hueso malar, puede ser hueso cigomático o hueso yugal, ¿ya? Les pueden ir las preguntas de acuerdo a esos nombres y ustedes tienen que conocer sus tres nombres, ¿ya? Por ejemplo, nos dice que es un hueso par o impar. En este caso es un hueso par, ¿verdad? ¿Qué forma tiene? En realidad tiene una forma irregular, no hay una forma característica importante que podamos darle, ¿ya? ¿Dónde está situado? Justamente en la porción más externa de la cara, ya en la parte más lateral. Eso nos dice. Entonces nos dice que forma los famosos pómulos o mejillas de la cara. Si nosotros tocamos nuestros pómulos, pam, 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 estamos palpando, o sea, en la superficie más dura estamos palpando al hueso cigomático o también llamado malar o también llamado yugal, ¿ya? ¿Qué más? Forman parte de la porción inferior y externa de la órbita. Ya nos dice que estas son las cavidades orbitarias y también forma parte de esta porción inferiormente y externa de la órbita. ¿Ya? Entonces, justamente también la porción externa, ¿no ves? Su configuración externa presta inserción a los músculos faciales. Eso nos dice, ¿ya? Porque obviamente aquí en el rostro tenemos un grupo muscular que son justamente los músculos de la mímica facial, lo que vamos a aprender más adelante, que es, digamos, hay músculo de la ira, músculo de la tristeza, que hacen completas fascias, por ejemplo, una fascia triste, una fascia feliz o una fascia enojada. ¿Qué músculos estarán relacionados con estos movimientos? Los vamos a estudiar, ¿ya? Pero justamente nos dice que este huesito presta inserción a estos músculos, ¿ya? Entonces, en posición anatómica, ¿qué es lo que debemos hacer? Justamente a la porción que forma un arco de tamaño mayor es lo que colocamos medialmente, ¿ya? Y la superficie lisa, más que todo una lisa, la superficie lisa, pues lo colocamos externamente, ¿ya?
porque la parte más interna es como que tiene más rugosidades, hay bordes más escamosos así en relación, entonces eso quiere decir que va internamente, ¿ya? ¿Qué más? A ver, comencemos a describirlo. Entonces, de acuerdo a sus porciones, hemos dicho que el arco, ¿verdad? Eso va en dirección hacia la parte media y la superficie más lisa es la parte que va externamente, ¿ya? Entonces justamente este hueso cigomático o también llamado malar o también llamado yugal va a tener una apófisis frontal. ¿Por qué tiene una apófisis frontal? ¿Con qué hueso creen que se relacione? Con justamente el hueso frontal, por eso se denomina apófisis frontal. Toda esta región va a ser el borde orbitario, ¿ya? ¿Qué más presenta toda esta parte? Justamente va a presentar un ángulo inferior, ¿ya? Una porción, una apófisis temporal, que es justamente la región donde va a articular con el huesito temporal. Les había dicho que justamente el hueso temporal tiene como un bracito que se dirige hacia adelante. Y ese bracito les había dicho que va a articular con el hueso cigomático, ¿ya? Y ese bracito, ¿cómo se llamaba? Apófisis. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chiquis? Omar, ¿te acuerdas? Del bracito que se dirigía adelante. O tal vez Tatiana. Justamente era la apófisis cigomática, ¿ya? Del hueso temporal en este caso, ¿ya? Y justamente esta va a ser la apófisis temporal del hueso cigomático. Ya se dan cuenta cómo directamente con qué huesos está relacionado, es como la porción que tiene o el nombre que tiene esa apófisis, ¿ya? ¿Qué más? Observamos también que en su cara externa hay un agujero y es el agujero cigomático o también llamado cigomático facial o también llamado foramen cigomático facial, ¿ya? Recuerden que foramen es justamente como un sinónimo de agujero. Entonces, al decir foramen, agujero son sinónimos, ¿ya? ¿Qué más? A ver, aquí en esta región, en esta cara, en la cara medial, es donde tenemos les había dicho, ¿no ve? Todo este es el borde orbitario. ¿Qué más? Toda esta porción de aquí, toda esta superficie es denominada cara orbitaria, ¿ya? Que es justamente está relacionada con la apófisis frontal. Este borde de aquí va a estar relacionado más que todo con el hueso temporal. ¿Por qué? Porque justamente está la apófisis temporal, ¿verdad? Del hueso cigomático que va a articular con la apófisis cigomática del hueso temporal, ¿ya? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, hay dos agujeros, el foramen cigomático orbitario y el foramen cigomático temporal. ¿Qué más? Esta porción ancha es justamente la porción que va a articular con el maxilar superior, ¿ya? Con el hueso maxilar superior. Y justamente está relacionado, ¿verdad? Con ese proceso malar, por eso decía proceso malar o proceso cigomático, ¿ya? Que es justamente donde va a articular el hueso cigomático. A ver, ¿qué tenemos que decir del palatino? ¿Se acuerdan? A ver, primero comenzamos, como hemos dicho, por el nombre, ¿verdad? Luego del nombre vamos por si es par o impar, ¿no ve? Par o impar, ¿ya? Luego hemos dicho que nos vamos por la
forma, ¿verdad? Después de la forma hemos dicho, ¿se acuerdan, muchachos? Situación, ¿ya? Luego, posición anatómica y por último la descripción, ¿verdad? Entonces, por eso primero hay que conocer su nombre o qué nombres tendrá. Aquí, por ejemplo, está el hueso palatino. ¿Es par o impar? En este caso es par, es un hueso par. Hay dos palatinos, tenemos dos palatinos. ¿Qué más? Además de ser un hueso par, ¿qué forma tiene? Si lo vemos de una vista, justamente de una vista anterior, lo que vamos a tener es una forma como de una L, ¿ya? ¿Qué más? Pero después podemos decir igual, podemos clasificarlo como un hueso irregular. Luego del palatino, o relacionado con el palatino, perdón, ¿qué más? Sigue la situación. Justamente forma parte del paladar duro. Ahora, en esta porción, por ejemplo, de la cavidad bucal, tenemos toda la porción superior ósea. Esta que está relacionada con los alvéolos dentarios, ¿qué hueso creen que es? De una vista, estamos viéndolo, ¿verdad? Al techo de la cavidad bucal. A ver, ¿los leo o los escucho? ¿Qué hueso es ese? Este de aquí. Parece como si hubiera dibujado un autito. Ya, pero no, de una visión inferior. Ahí no, no me vaya a distraer, ¿ya? Les había dicho la cavidad bucal. Estamos viendo como la parte superior, ¿verdad? No estamos viendo la parte inferior de la cavidad bucal. Justamente toda esa porción, todo, ¿Era maxilar superior? muy bien, es el hueso maxilar superior. Aquí el maxilar superior derecho, aquí el maxilar superior izquierdo, ¿ya? Ambos conforman justamente el paladar duro. Entonces, anteriormente el paladar duro estará conformado por los maxilares superiores y los palatinos que también forman parte del techo de la cavidad bucal. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, además de con relación a los palatinos, vamos con la posición anatómica. ¿Cómo debemos colocar al huesito? Nos dice que la porción más horizontal debe ir más ancha hacia abajo. Y en esta porción horizontal tiene curvas y de acuerdo a esas curvas nos vamos a dejar guiar. El borde que sea en forma curva va a ir hacia posterior, ¿ya? Y directamente nos va a dar eso, la guía para colocarlo en una posición anatómica como tal, ¿ya? Esa es su posición anatómica. Ahora vamos con la descripción. Podemos describir una cara externa, una cara interna y bastantes bordes. A ver, veamos. El hueso palatino yo siempre lo he denominado como un hueso entrometido. En todo quiere meterse, con todos quiere relacionarse, así lo veo. Entonces, por ejemplo, van a ver que justamente tiene una porción que va a articular con el hueso maxilar, va a haber una porción que va a articular con el etmoides, va a formar una apófisis orbitaria, porque sí, también está relacionado con la cavidad orbitaria, va a tener una porción que va a articular con el esfenoides y toda esta región, junto con la apófisis esfenoidal, va justamente a formar una escotadura. Y esa escotadura es la escotadura esfenopalatina.
¿Qué les había dicho en relación a esa palabra, escote? Justamente viene de abertura, por ejemplo, en parte de moda, en la ropa, ¿no ve? ¿Qué es un escote? Es una abertura. En este caso, ¿qué tipo de ropa? La blusa, por ejemplo, una blusa, ¿ya? Entonces, un escote es una abertura, ¿ya? Entonces, digamos aquí ya, hablando anatómicamente, decimos que va a ser una abertura que se da gracias a estas dos apófisis, ¿ya? ¿Qué más? Justamente tiene una porción que va a ser a una lámina perpendicular y una lámina horizontal. ¿Qué más va a tener? Además de esto, va a tener una parte de la parte horizontal. A ver, justamente se dan cuenta que en la parte horizontal o en la lámina horizontal es la sutura palatina media y es la porción que justamente va a articular con el otro hueso palatino, ¿ya? Entonces directamente es como si hubiera pan, pan, pan y aquí así, otro hueso palatino, ¿ya? Ya es como que con el otro, con el del lado contrario. Pero por eso la sutura palatina media es la que va a articular con el otro huesito. Entonces, directamente hemos hablado, ¿verdad? De las apófisis, de la apófisis orbitaria y se va a relacionar justamente con la cavidad orbitaria. Y justamente entre estas apófisis, entre la orbitaria y la esfenoidal, forman la escotadura esfenopalatina. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos de una vista posterior la lámina perpendicular y la apófisis piramidal, que directamente se relaciona con la lámina horizontal y la sutura palatina media, que pues se articula con el otro huesito, ¿verdad? Con el otro palatino. ¿Qué más? Está el hueso lagrimal o también llamado unguis. Primero que hemos dicho, primero lo primero, ¿verdad? Nombre. Ya luego hemos dicho par o impar. Luego hemos dicho forma, ¿verdad? Después de la forma, situación, después de la situación, la posición anatómica, después de la posición anatómica, recién la descripción. Entonces, en nombre está hueso lagrimal o unguis, ¿ya? ¿Qué más? ¿Es un hueso par o impar? En este caso es par, ¿ya? ¿Qué forma tiene? Tiene una forma cuadrilátera, ¿ya? Eso quiere decir que tiene 4 lados, ¿ya? Ahora, ¿dónde está situado? En la pared interna, pero de la cavidad orbitaria. Es justamente este huesito pintado en verde, en color verde, ¿ya? ¿Qué más? Justamente contribuye a formar el canal lagrimonasal. Este es el canal lagrimonasal, por donde van a discurrir las lágrimas hacia el conducto lagrimal de las fosas nasales. Justamente por eso es que cuando una persona llora, o bueno, ustedes ya no creo que lloren así como un bebé, digamos, ¿no ve? Pero los niños chiquitos, digamos, un niñito de 2 años, por ejemplo, se dan cuenta de que cuando llora, llora fuerte, digamos, y además de eso, de salir, o sea, parece que las lágrimas, vemos que siempre está mosqueando, ¿no ve? Por eso siempre en México, por esas razones, dicen los mocosos, ¿no ve? Entonces, justamente porque tienen moco en su cavidad nasal y sumado a esto que hayan justamente llorado, todas las lágrimas van a ir a esa cavidad y por ahí va a salir tanto el moquito como las lágrimas, ¿ya? Entonces, este sería el huesito que va a formar ese canal lagrimonasal, ¿ya? ¿Qué más? Pam, 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 vámonos a posición anatómica, ¿ya? En este caso de la posición anatómica, directamente nos dirigimos a qué?
es un hueso cuadrilátero, ¿verdad? Y justamente la porción que tenga un saliente, ese saliente debe ir hacia abajo y externamente. ¿Ya? Esa es la posición anatómica y la descripción directamente es que tiene cuatro bordes, ¿verdad? Un borde anterior, un borde superior, un borde posterior y un borde inferior. Y en su cara lateral, pues vamos a observar un borde superior, un borde posterior, un borde inferior y un borde anterior, que justamente presenta aquí en su parte medial la cresta lagrimal y además presenta un surco por donde que van a discurrir las lágrimas, ¿verdad? Ya, muy bien. Luego nos vamos a otro huesito, ¿verdad? Primero, ¿con qué comenzamos? Con el nombre. Luego, par o impar, ¿no ve? Luego, situación, ¿o no? Pam, pam, pam. Forma. Forma, Forma. ¿verdad? Ya, más bien están atentos. ¿Ya? Pam, 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 vamos a probar. ¿Ya? Forma, muy bien. Y luego, situación, posición y luego descripción. Nombres son los huesos nasales, ¿verdad? O también llamados huesos propios de la nariz. Ay, ¿quién es esta parte? Así se escribe. Propios de la nariz. ¿Ya? Entonces ese es su otro nombre. Huesos nasales o si no los huesos propios de la nariz. ¿Ya? ¿Será un hueso par o impar? En este caso es par, ¿verdad? Hay dos. ¿Qué más? ¿Qué forma tienen? Tienen una forma más rectangular, ¿ya? Rectangular. O sea que tienen dos de sus lados son más alargados, ¿verdad? ¿Qué más? Forma, situación. ¿Dónde estará situado? Justamente va a formar la parte ya de la cavidad nasal, ¿ya? Y está situado entre las cavidades orbitarias, ¿no ve? Justamente forma el dorso de la nariz, ¿ya? Esto de aquí es el dorso de la nariz. Aquí, por ejemplo, en cuanto a partes de la nariz, está dorso de la nariz, está justamente el vértice de la nariz y estos los que son las alas de la nariz son también llamados narinas, que dentro de ellos están las fosas nasales. Esas son las partes de la nariz. Ya ustedes tienen que conocer qué partes. Entonces, justamente los huesos nasales hemos dicho que conforman el dorso de la nariz. ¿Ya? La parte ósea, porque si se dan cuenta, toda esta región de aquí es huequito, ¿ya? Esa es la parte ósea y lo demás aquí, porque tenemos esta forma de un vértice, las narinas, justamente es gracias a cartílagos que tenemos que le dan esa forma, ¿ya? Los cartílagos nasales que justamente van a estar recubiertos además de mucosa y van a conformar todas esas partes que les decía, ¿ya? Los huesos propios de la nariz, por ejemplo, en cuanto a sus características como algún dato importante, son huesos bastante frágiles. Por eso las personas comúnmente se llegan a fracturar la nariz, ¿ya? De acuerdo a un golpe es como que es bastante frágil. Y eso justamente puede causar una deformación del dorso como tal. Y si hay una deformación del dorso, eh, pues directamente va a ser como que no va a ser una nariz recta, ¿verdad? ¿Qué es lo que siempre quieren? Una nariz respingada, ¿verdad? Y es por eso de ahí salen las rinoplastías.
¿verdad? En este caso, plastía hace referencia a un procedimiento quirúrgico donde se basa más que todo en la parte estética, ¿verdad? Y rino hemos dicho que es el prefijo, por ejemplo, de nariz. Entonces ya ustedes ya me entienden. ¿Qué es lo que buscan? Buscan hacer la nariz más respingada, que no tenga, digamos, salientes grandes. De ahí es donde salen, por ejemplo, el tipo de nariz que hay, por ejemplo, aquí en Bolivia, pero principalmente en Argentina he visto más predominante ese tipo de nariz, es la nariz aguileña, ¿ya? Que es propio más que todo de la región de aquí de Latinoamérica, nariz aguileña, que es una nariz que justamente en la porción del dorso es bastante saliente, que es justamente lo que se arregla con que arregla la especialidad de otorrinolaringología. Ya entonces es como que directamente el dorso de la nariz, ellos ya de acuerdo a los procedimientos van a buscar afinar, ¿verdad? Darle una forma más respingada. Pero ya saben que a veces es como que no en todo. Hay tanto buenos profesionales excelentes como también hay otros profesionales que dejan mucho que desear. Entonces directamente a veces la nariz los respingan demasiado y ya salen, ¿no ve? Como de Villaquién. ¿Han visto el Grinch? Y es como que todas sus narices así o la nariz de chanchito. Entonces siempre tengan mucho cuidado, muchachos, con los procedimientos que se decidan realizar y siempre busquen un enfoque, por ejemplo, más a un personal mucho más especializado, ¿ya? En ese sentido, esa recomendación les doy, ¿ya? Eso en relación a los huesos de la nariz. A ver, veamos cómo están conformados ahora. En su posición anatómica nos dice que la porción que sea justamente más delgada tiene que ir hacia arriba, en cambio la porción que sea más ancha hacia abajo. Juntos se van a articular y van a formar bordes, borde superior, borde lateral, un borde medial y un borde inferior. ¿Qué es lo característico de la cara externa? Justamente es que va a existir un foramen nasal o un agujero nasal. Ya eso es lo principal. Ahora, de justamente el hueso cornete nasal inferior o también llamado concha nasal inferior. ¿Qué decimos? Primero les había dicho con qué vamos, nombre, ¿verdad? Luego par o impar, ¿verdad? Luego está la forma, luego está la situación, luego está la posición anatómica y luego la descripción, ¿verdad? Ese orden que debemos tener. Entonces, directamente en nombre está hueso, cornete nasal inferior o cornete inferior o también llamado concha nasal inferior, ¿ya? En este caso es un hueso par y está situado en las paredes laterales de las fosas nasales, ¿ya? Ahora, muy bien, aquí les tengo una pregunta. Por ejemplo, este es el cornete nasal inferior o concha nasal inferior y superiormente vemos al cornete nasal, perdón, sí, al cornete nasal medio y al cornete nasal superior. Esos cornetes, ¿parte de qué hueso son? ¿De qué hueso es? Chicos, chicos. Ya, Cintia respondió muy bien del etmoides. Ya, entonces, justamente está aquí, ¿verdad? Pam, pam, pam. ¿Y qué es lo característico? Pam, su cresta galli, ¿verdad? Entonces, estas conchas están relacionadas con este huesito, con el etmoides. Pero en cambio, el cornete nasal inferior es un hueso
par porque está en en la parte de las cavidades nasales, pero es un hueso que justamente es independiente, ¿verdad? Directamente se va a articular, ¿ya? ¿Qué más? En forma irregular, situación, ya hemos dicho que está justamente en la parte lateral de las fosas nasales. En la posición anatómica, pues debemos colocar el vértice más puntiagudo hacia atrás, ¿ya? Y justamente el saliente, hay un saliente en esta parte medial, debe ir externamente, ¿ya? Perdón, internamente. Y justamente la parte interna que sea como una cavidad con una convexidad, eso debe ir lateralmente, ¿ya? A ver, ¿qué más relacionado con el hueso cornete nasal inferior o también llamado concha nasal inferior o también llamado em, cornete, concha, así, ¿ya? O también llamado cornete inferior directamente, ¿ya? Es justamente el huesito que pues nos va a dar más amplitud en la mucosa nasal. Entonces, directamente la mucosa va a recubrir toda esta cavidad, ¿verdad? Y además de recubrir toda la porción de la cavidad nasal, esto nos va a dar más amplitud en cuanto a, por ejemplo, que nosotros podamos tener esa capacidad de calentar, porque en realidad la cavidad nasal se ocupa de calentar ya todo el aire que se ingresa. Entonces, aumentando toda esa superficie, pues lograremos calentar a la temperatura adecuada y que ingrese el aire sin dañar la mucosa. ¿Ya? ¿Qué más? Además, por ejemplo, en los tipos de cirugías, como les decía, ¿no ve? Que a veces directamente dicen, podemos ampliar la cavidad nasal, pero tendríamos que retirar estos cornetes nasales, los cornetes nasales inferiores o las conchas nasales inferiores, ¿verdad? Directamente deciden retirar porque si se dan cuenta es un huesito que eh, es solo, digamos, es en ese sentido. No es como la concha nasal superior y media que forman parte del etmoides, ¿ya? Entonces, como directamente se articulan y es un solo huesito, lo deciden retirar o de una manera, digamos, parcial o parte de este huesito para que justamente tengan mayor amplitud al momento de respirar, ¿ya? Entonces, directamente aquí tenemos, por ejemplo, esquemitas de lo que es el borde superior, un borde inferior. Vamos a ver una apófisis lagrimal, un extremo anterior y un extremo posterior. En la cara medial, pues vamos a observar una apófisis lagrimal, igual, un extremo anterior, un extremo posterior, una apófisis etmoidal y un borde inferior, ¿ya? Luego pasamos al hueso boomer, ¿ya? El hueso boomer, ¿qué característica tiene? Primero, nombre, ¿no ve? Empezamos primero con la descripción. Nombre, hueso boomer. Luego sigue par o impar. Luego es la forma. Luego es la situación. Luego es la posición anatómica y por último la descripción. Entonces, en nombre tenemos hueso boomer. Directamente es par o impar. En este caso es impar, ¿ya? Es impar, ¿ya? ¿Qué más? Justamente está situado en la porción posterior del tabique nasal, ¿ya? Y justamente va a dividir las fosas nasales, divide la cavidad nasal. ¿Qué forma tiene? En realidad es una forma de una lámina directamente, ¿ya? Pero podemos decir que tiene una forma irregular, ¿ya? Porque no es como una lámina recta. Por ejemplo, observen aquí que tiene una superficie que se denomina alas, ¿ya? ¿Qué más? En situación
pues es como les decía, ¿no ven? La parte media de las fosas nasales. ¿Qué más? Posición anatómica. Justamente el borde que sea más ancho y rugoso hacia abajo. Y la porción que tenga forma de alas o dos salientes tiene que ir hacia arriba. Entonces, ahora sí podemos comenzar con la descripción. Justamente tiene un borde anterior, un borde superior, un borde posterior y un borde inferior. Y justamente en la región del borde superior es donde va a presentar estas alas, las alas del boomer. Y justamente con qué hueso va a estar articulado. Y en esto préstenme mucha atención. Este huesito, por ejemplo, ¿qué se llama? Pum, pum. Ese huesito. ¿Cómo se llama? Ya, siempre me siento como Shrek. Y ustedes son el sapito, ¿verdad? Su nombre es... Dime cómo se llama. A ver, en los comentarios tal vez. Tan, tan, tan. ¿Qué huesito será ese? Hemos dicho que justamente el de aquí adelante era el etmoides, ¿no ve? Y por detrás, ¿quién está relacionado? A ver. Ya, Cintia, muy bien. Es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es el que tenía, ¿verdad? Una forma de mariposa o forma de murciélago. Hemos dicho que tiene diferentes caras, ¿verdad? Una cara interna, una cara más externa, una cara medial, una cara directamente la conexión entre las alas, las relaciones entre sí. Entonces, pero justamente hemos dicho que su porción central tiene una cara inferior, ¿ya? Y en la cara inferior, justamente aquí en esta cara inferior, había un saliente. Y ese saliente era la cresta del esfenoide. Esa cresta va a articular directamente con las alas del esfenoides. Justamente es como un encaje perfecto. Y a esa articulación se le denomina, ¿alguien sabe? Pam, pam, pam. Es esquindilesis, ¿ya? Ese tipo de articulación es también denominada esquindilesis, ¿ya? Y pertenece a la clasificación de las articulaciones inmóviles, o sea, las suturas, ¿ya? Entonces, la esquindelesis es propiamente directamente la relación que existe entre justamente esa cresta del hueso esfenoides relacionada con las alas del búmer. Entonces, esfenoides, búmer, ¿verdad? Cresta del esfenoides, alas del búmer. Esa articulación es esquindelesis, ¿ya? ¿Qué más? Eh, justamente, a ver, está relacionado con justamente la desviación del tabique nasal. ¿Por qué? Porque compone toda esta parte de la división de las fosas nasales, ¿ya? Ese es el hueso búmer. A ver, continuemos. Entonces, miren, borde anterior, borde inferior, borde superior, borde posterior. Hemos dicho que esta porción eran las alas del boomer. Y las alas del boomer van a articular con qué hueso? Con el esfenoides, ¿verdad? Con su cresta que está en la parte, en la cara inferior del esfenoides, en realidad de su cuerpo, ¿no ven? De su cuerpo
En la parte inferior hay una cresta y esa cresta va a articular con esas alas del boomer formando el tipo de articulación esquindilesis. ¿Ya? ¿Qué más? Hasta ahí hemos visto todo lo que es el macizo facial o la mandíbula superior, ¿verdad? Todos esos huesitos conforman la mandíbula superior, que son los 13 huesos. Ahora veamos el único hueso que conforma la parte de la mandíbula. Entonces, a ver, primero vámonos a, ¿qué hemos dicho? Primero el nombre, luego después hemos dicho eh, si es par o impar. Luego, ¿qué más hemos dicho? Su forma, luego, seguido de la forma, la situación, posición anatómica y la descripción. Entonces, nombre, hueso mandibular, ¿verdad? O también mandíbula inferior, también lo denominaba, ¿ya? ¿Es un hueso par o impar? En este caso es impar. ¿Qué forma tiene? En realidad es un hueso irregular, pero la forma que se le dan es en forma de herradura, ¿ya? Su situación justamente forma parte de la parte inferior de la cara, ¿ya? Y forma la mandíbula inferior, ¿verdad? Posición anatómica, justamente a este huesito en forma de herradura vemos que hay una porción horizontal que tiene bastantes cavidades y esas cavidades van a ir hacia adelante y la porción vertical tiene que ir dirigido hacia arriba, ¿ya? ¿Qué más? Ya está la posición anatómica y ahora sí comenzamos a describir. ¿Ya? En este caso, este huesito, directamente, esta es la visión tanto lateral y superior de este huesito, si se dan cuenta. ¿Ya? ¿Qué más? Hemos dicho que van a tener tres porciones en cuanto a su descripción. Un cuerpo y ramas. Toda esta porción es el cuerpo, ¿verdad? Y toda esta porción va a ser las ramas de la mandíbula, ¿ya? Y justamente entre el cuerpo y la rama van a formar un ángulo, tanto para la parte izquierda como para la parte derecha. Ahora, en la parte superior de la rama de la mandíbula, pues se van a dar cuenta que hay dos salientes. Un saliente que es justamente la apófisis coronoides de la mandíbula y otro saliente que es justamente la apófisis condilia, ¿ya? O apófisis condilar, ¿ya? Que justamente va a articular con la fosa mandibular del hueso temporal, ¿ya? Entonces ahí se va a ver una relación directamente, una articulación. Toda esta parte forma justamente un escote, ¿ya? ¿Y cómo se denomina esta abertura entre la apófisis coronoides y la apófisis condilia? Justamente es la escotadura mandibular, ¿ya? Entre las características justamente de la apófisis condilia, pues será que tiene una superficie articular en forma de, más que todo, de elipse. Por eso nos dice que es la cabeza cóndilo de la mandíbula. ¿Qué más? Describiendo en la parte interna de la rama de la mandíbula, observamos a un saliente en forma de espina y ese saliente es la língula, que justamente va a estar relacionado con uno de sus agujeros y ese agujero es el foramen mandibular, ¿ya? O agujero mandibular, pero en este caso es el inferior, porque el superior estaba justamente conformado por los huesos maxilares superiores, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese huequito que existe ahí? Ese es el foramen mandibular superior. Ahora, en relación al cuerpo, en su parte superior hay bastantes cavidades y esas cavidades son denominados alveolos dentarios, ¿verdad? Donde van a estar relacionados directamente con
Los dientes. En cada alveolo dentario estará su diente. ¿Qué más? En la parte más media del cuerpo de la mandíbula, justamente estará la protuberancia mentoniana, ¿ya? La protuberancia mentoniana. Y lateralmente en la región del cuerpo, justamente hay un agujero también, que es el agujero mentoniano, ¿ya? Ahora, si nosotros lo observamos de una visión eh, inferior a la mandíbula como tal y lateral, ¿qué es lo que vamos a poder observar? En su cara interna, más que todo detallando la parte del cuerpo, podemos observar diferentes estructuras. Primero, aquí por ejemplo existe la línea miloioidea, que es justamente donde se va a insertar el músculo miloioideo, ¿ya? ¿Qué más? Va por debajo de esta línea miloioidea existe la fosa submandibular, ¿ya? Que es justamente va a ir relacionada directamente con la glándula submandibular, ¿ya? Y hacia arriba de esta línea está la fosa sublingual, ¿ya? Que también estará relacionado con las glándulas sublinguales. ¿Qué más? En la parte interna de la parte medial del cuerpo de la mandíbula tenemos las espinas mentonianas o también llamadas espinas geni, tanto la superior como la inferior. Y también está relacionado justamente esta fosa, que es la fosa digástrica, que está relacionada con el músculo digástrico, ya que lo vamos a ver más que todo en los grupos, ¿verdad? De los músculos, tanto los suprayoideos como los infrayoideos, ¿ya? Entonces, esos son todos los huesos relacionados con eh, la cara, ¿ya? Muy bien. Ahora présteme atención aquí, ¿ya? El hueso de color celeste, ¿qué hueso es? Aquí vamos a interactuar más. Entonces, coloquen en los comentarios, muchachos, todos. Frontal, frontal. Ya, muy bien. Frontal, es el hueso frontal. Excelente. El hueso de color naranja, ¿qué hueso es? A ver, identifiquen, muchachos. Los Vamos. huesos propios de la nariz. No, este naranjadito. Estenoides. Ah, cigomático. ¿Ya? Cigomático. Es el hueso cigomático. Ya, muy bien. Este en amarillo que se observa aquí. Pum, 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 pum. Muy bien, es el esfenoides, excelente. Este de aquí pintado en color plomo, ¿qué huesito creen que es? Muy bien, Cintia, malar o cigomático. Ya, pero en relación a este huesito de color plomo, perdón, me distraí con los comentarios. ¿Ya? Este huesito de color plomo, ¿cuál es? Pam, pam, pam. Muy bien. Pertenece al hueso etmoides. Excelente. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Este huesito de color lila, a ver, ¿qué dicen de este huesito? Hueso lagrimal. Muy bien, es el hueso lagrimal. Estos huesos de aquí, ¿quiénes son? Estos de naranja. Muy bien, huesos propios de la nariz. Este de color verde, a ver, de color verde, verde, Maxilar verde. superior. Muy bien, es el hueso maxilar superior. Y este pequeñín de aquí, ¿alguien sabe quién es este pequeñín de color rosado? A ver, una pista. Yo le llamo el hueso entrometido. Sí, el palatino. ¿Ya? Muy bien. Es el hueso palatino. ¿Ya? Es este pequeñito de aquí. Por eso les digo, es como que quiere ser parte de todo. Quiere ser parte de la cavidad orbitaria, quiere ser parte de la cavidad bucal y es como que solamente quiere llamar la atención. ¿Ya?
Entonces, justamente si se dan cuenta, estos son los huesos que conforman la órbita. Y ahí es muy importante que ustedes sepan qué huesos conforman la cavidad orbital. Y justamente están relacionados con agujeros. Por ejemplo, aquí podemos ver un agujero, aquí podemos ver otro agujero y aquí podemos ver otro agujero. ¿Ya? A ver, este agujero que ven aquí es justamente el conducto óptico, ¿ya? Conducto óptico. ¿Qué es lo que va a pasar por ahí? ¿Alguien se acuerda? Pum, 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 pum. ¿El nervio óptico? Ya, muy bien, el nervio óptico o el segundo par craneal, ¿verdad? Nervio óptico, ¿qué más pasa? La arteria oftálmica, ¿ya? La arteria oftálmica, ¿ya? Esos dos pasan por el conducto óptico. Luego está esta porción que se denomina fisura orbitaria superior. A ver, aquí lo escribo. La fisura orbitaria superior, ¿ya? Esa fisura orbitaria superior, su contenido será, pues, en relación a los pares craneales, ¿ya? El tercer par craneal. ¿El tercer par craneal cuál es? Oculomotor. Muy bien. El cuarto par craneal. ¿El cuarto par craneal cuál es? El patético troclear. Muy bien, patético troclear. También va a pasar parte del quinto par craneal. ¿El quinto par craneal cuál es? Trigémino. Muy bien. Luego pasa también el sexto par craneal. ¿Y el sexto par craneal es? El abduceno motor externo. Muy bien. Abduceno motor ocular externo. Y por aquí sí pasa la vena oftálmica. ¿Ya? Oftálmica. ¿Ya? Por aquí pasa la arteria oftálmica por el conducto óptico, pero en cambio por la fisura orbitaria superior pasa la vena oftálmica. ¿Qué más? Aquí justamente nos da una fisura orbitaria inferior y por la fisura orbitaria inferior, a ver, ¿cuál es el contenido? Fisura orbitaria inferior. Justamente están relacionados con varios nervios, ¿ya? En este caso, relacionados con el quinto par, ¿ya? Tanto el nervio infraorbitario como el nervio cigomático, pero están relacionados con el quinto par. ¿Qué más va a existir en la fisura orbitaria? ¿Qué más atraviesa? Justamente una arteria, la arteria infraorbitaria, ¿ya? ¿Qué más? Está justamente la vena oftálmica, parte de la vena oftálmica, y qué más? Venas emisarias, ¿ya? O sea, pequeñas venas también atraviesan la fisura orbitaria inferior, ¿ya? Entonces estarán relacionados, ¿ya? Estos son el contenido y lo que podemos ver en las órbitas, ¿ya? Muy bien. Ahora observemos justamente la cavidad nasal. En la cavidad nasal, a ver, ¿qué huesito será este en color naranja? Pum, pum, pum. Ay, perdón, muchísimo otros dispositivos. Y ahora sí. ¿Qué huesito es este? Pum, pum, pum. Esfenoides. Muy bien, esfenoides, ¿ya? A ver en los comentarios. Ajá, ¿ya? Chicos, bien en los comentarios. Este huesito de aquí, en color amarillo, ¿cuál es? El etmoides. Muy bien, el etmoides, ya. Este huesito de aquí,
La concha nasal inferior. Ya, muy bien. Este hueso de aquí. Maxilar superior. Ya, y este de aquí, en lila. Palatinos. Palatinos, ¿verdad? Esto forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal. Por eso les decía, ¿verdad? ¿Y qué más? Justamente gracias a estos cornetes o a estas conchas nasales, justamente van a formar como espacios. Y ese espacio se denomina meato nasal superior, meato nasal medio y meato nasal inferior. Ya esos espacios entre las conchas. Por ejemplo, esta es una visión de la pared lateral. ¿Y cómo es una visión del septo, o sea, de la parte media? ¿Qué es lo que vamos a observar? Directamente vemos que forma parte del tabique, este hueso en color verde que hemos dicho que es el boomer, ¿verdad? Luego, este en color lila que es el palatino, y justamente esta porción que es, bueno, en realidad más lila, el otro era fucsia, más lila es justamente el maxilar superior. Y esta es justamente la lámina perpendicular del hueso etmoides, ¿verdad? Y aquí superiormente hemos dicho que está el esfenoides, que justamente va a tener una cresta, ¿verdad? Y esa cresta va a articular con el hueso vomer haciendo la articulación. ¿Cómo se denomina esa articulación? A esa articulación se le denomina esquindilesis, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿quiénes conformaban el paladar duro? Les decía que los huesos maxilares y los palatinos son los que conforman esta porción. En cuanto a articulación, podemos decir que justamente hay una sutura como tal, ya en esta región, que es justamente la sutura palatina media, que es la unión entre ambos maxilares superiores y entre ambos palatinos, ¿ya? Y justamente hay otra sutura, que es la sutura palatina transversa, que está relacionando entre el hueso maxilar con el palatino, ¿ya? Justamente por detrás de los palatinos va a dar origen a las coanas, ¿ya? Que es donde se van a relacionar, ¿ya? Con la cavidad nasal. ¿Qué más? Este huesito en color lila hemos dicho que es el bulbo y se articula directamente con la cara inferior, porque esta es una visión inferior, ¿verdad? Del cráneo, con la cara inferior del esfenoides, específicamente con su cresta, ¿ya? ¿Qué más? Hemos dicho también que va a estar relacionado con agujeros. Este que es por ejemplo, el agujero oval, ¿ya? Y el agujero oval, ¿cuál va a ser el contenido del agujero oval? Justamente va a pasar por ahí una rama del trigémino, que es el quinto par craneal, y también pasa el nervio petroso. Ya en este caso el nervio petroso menor. Ya y relacionado a la parte más lateral está justamente el agujero espinoso. ¿Cuál va a ser el contenido del agujero espinoso? El contenido del agujero espinoso es justamente la arteria meningia media. Ya que se acuerdan que justamente está relacionado con qué huesito más que todo hemos dicho, que deja ahí, que pasa por ahí, con los parietales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas son las partes más importantes de la cara externa, ¿ya? En cuanto a su contenido de la configuración interna del cráneo, tenemos que tomar en cuenta, ya habíamos dicho, ¿verdad? El conducto óptico, la fisura orbitaria superior, aquí igual está todo el contenido, el foramen redondo, el foramen oval y el
agujero espinoso. ¿Qué agujeros más son importantes aquí? Por ejemplo, está el foramen rasgado, también el conducto carotidio. Por ejemplo, ¿quién atraviesa el conducto carotidio? La arteria carótida interna, ¿ya? Este de aquí justamente representa al agujero magno. Por ejemplo, ¿qué pasa por el agujero magno? Justamente la médula oblonga, ¿ya? O la médula oblongada también denominada, ¿ya? Estos serían entonces los agujeros y el contenido más el agujero y el contenido. ¿Cuándo van a entender el contenido? Pues cuando conforme vayamos avanzando los temas, ¿ya? Ahorita si intentan memorizar el contenido más va a ser un poco difícil, pero en cambio cuando ustedes ya directamente ya saben de toda esta porción, digamos, cómo se llama este agujero, cómo se llama este agujero, va a ser mucho más fácil entender qué contenido, qué atraviesa por ahí. ¿Ya, muchachos? En cuanto a los puntos craniométricos, pues los puntos craniométricos más importantes será la glabela, que está relacionado directamente con el hueso frontal. Está justamente el nación, que justamente es un punto de intersección entre el hueso frontal con la sutura media de ambos huesos nasales. Ese es el nación, ¿ya? El riñón es justamente la porción que va a unir ambos huesos nasales en la sutura media, pero en su parte final, ¿ya? Está, por ejemplo, otro punto importante que es el dacrión, ¿ya? El dacrión va a ser el punto donde se va a unir el hueso frontal, el hueso maxilar superior y el lagrimal, ¿ya? Esos son, por ejemplo, los puntos más importantes y más preguntados en relación a la parte de la medicina, ¿ya? Y están estos puntos que están de una visión lateral, que justamente es el terion y el asterion, ¿ya? Entonces, directamente el terion va a ser un punto que va a articular el hueso parietal, el hueso frontal, el esfenoides y el hueso temporal. Y el asterión es un punto que está relacionado con el parietal, el occipital y el temporal, ¿ya? Todos esos puntos más que todos son relacionados o más utilizados con las diferentes especialidades, como por ejemplo neurocirugía o la especialidad hay una especialidad que tienen, por ejemplo, los odontólogos, que es la cirugía maxilofacial, ¿ya? Entonces me voy con ese mensaje, les digo chicos, su potencial es muy grande, ¿ya? Entonces aprovechen. Todos ahorita, si ahorita uno de ustedes dice, ya, yo quiero ser neurocirujano,